aquí Tisha y estás escuchando la gota número 34 de estas gotas de inspiración. Y hoy tenemos un contenido un poquito diferente. Como prometí ayer, hoy voy a estar hablando, así como el próximo lunes, de algunas novedades que doTERRA ha dicho en la convención. Y del día de ayer solamente quiero rescatar una cosa, porque me ha parecido, wow, absolutamente fabulosa. Y para los que me conocéis un poco más y habéis visto un poco cuál es mi historial con la salud, os daréis cuenta que esto es como, ¡buah! ¡Qué cacho noticia! Hombre, sí, podemos calificarlo de noticia. Yo recuerdo que en 2018 tuve la oportunidad de conocer al Dr. Stoyer, que hizo un vídeo fabuloso sobre el efecto del orégano y el árbol de té. Puede ser que hayas visto ese vídeo, ha estado circulando. Y le pregunté en ese momento, le dije, Dr. Stoyer, yo tengo fibrosis quística, me gustaría que usted me dijera si hay algún aceite esencial que haga algún efecto sobre los genes. Y me dijo, no, hasta donde yo sé, no hay ningún aceite esencial que esté teniendo un efecto sobre los genes. Podemos manejar, influir en nuestros síntomas y tal, pero los genes no se cambian. Y yo, ok, vale, perfecto, lo tengo en cuenta. Trabajaremos como hasta ahora, ¿no? Pues ayer han dicho algo que no desdice, pero casi. Epigenética. Si no sabes lo que es la epigenética, es un ramo relativamente nuevo de la ciencia y quiero hacer un vídeo en YouTube al respecto, más largo de lo que va a ser esta gota de hoy, porque requiere bastante explicación y la verdad que tiene un contexto increíble. Pero la epigenética significa que da igual cuáles genes tengas en tu cuerpo, si lo que influye en cómo se expresan esos genes es el contexto que estás viviendo. Lo que comes, con sus nutrientes específicos que comas, el hecho de que hagas o no ejercicio, factores de tu entorno como contaminantes, polución, oxígeno, además, niveles de estrés y lo que piensas y también sustancias a las que estés expuesto, incluidos aceites esenciales, modifican la expresión de tus genes. En 2014, doTERRA hizo un estudio a cargo de la doctora Nicole Stevens, y es la que habló ayer, y estuvo explicando cómo habían podido cultivar células en in vitro, o sea, en laboratorio, porque doTERRA no hace experimentación con animales, entonces querían poder ver qué efecto tienen los aceites esenciales sobre las células en diferentes circunstancias, y estuvieron probando el aceite On Guard, así como sus diferentes constituyentes por separado. También para probar la sinergia y qué efecto tiene la sinergia en conjunto de estos aceites esenciales. Y tuvieron un efecto muy notable. Se dieron cuenta que cuando la célula estaba estresada y sometida o le habían inducido un estado de inflamación y estrés a la célula, lo cual influye negativamente en su sistema inmunológico, al introducir On Guard, exponer esas células a la mezcla de aceites esenciales On Guard, el On Guard funcionaba como un regulador de esas células, de esa expresión genética de las células. Es decir, con un ejemplo que nos pusieron que me pareció buenísimo porque es muy fácil de entender. Imagínate que tienes una orquesta y está mal sincronizada. Tienes las trompetas que van a todo volumen, tapan el sonido de todo, los violines están desafinados y van a destiempo, y las flautas están tan flojitas que no hay quien las escucha. Y llega el director de orquesta, en este caso es On Guard, el director de la orquesta, y le dice a las trompetas, hey, bajar el volumen, que estáis demasiado fuertes. Afina los violines y los pone ajustados, y las flautas las sube. Y de esa forma la orquesta ahora suena bien y bonita. Eso es lo que On Guard está haciendo en nuestros cuerpos cuando estamos exponiendo nuestros cuerpos a On Guard, a nuestras células. Y el aspecto de epigenética significa que aunque tu cuerpo tenga tendencia a ciertas cosas por los genes, los aceites esenciales pueden modificar cómo se expresan esos genes. Esta noticia me parece como que, wow, si no has estado escuchando la convención, te invito a que lo hagas. Todavía estás a tiempo de comprar la entrada y escucharlo de primera mano. Y va a estar grabado por, no sé, 1 o 2 semanas más. Así que intenta aprovechar a escucharlo.
Si conoces a cualquier persona que esté preocupado porque tiene tendencias genéticas de algo y no sabe hasta qué punto pueda desarrollar algo porque lo tienen los genes, hay libros, yo me estoy leyendo La biología de las creencias de Bruce Lipton y es un libro que se me vino a la cabeza anoche porque lo tengo a medias y lo tengo que terminar. Os lo voy a mostrar. Es este libro, en inglés es Biology of Belief, el doctor Bruce Lipton. Y aquí está explicando precisamente de epigenética, cómo nuestros pensamientos, nuestra forma de vida, nuestros buenos hábitos, lo que comemos y cosas de nuestro entorno modifican nuestros genes. O sea, no los genes en sí, los genes están ahí y son con lo que naciste, es tu impronta de quién eres. Pero de la forma en que esos genes se expresen es lo que va a hacer que tú experimentes diferentes tipos de realidades en cuanto a tu salud física. Entonces, me estoy quedando sin batería en este teléfono. Wow, me parece genial. Han mencionado a efectos de inmunidad y de inflamación, On Guard está haciendo un efecto. Y han estado hablando un montón de eso ayer. Entonces, es una información súper interesante. El libro se llama La biología de las creencias, Biology of Belief, de Bruce Lipton, médico, es biólogo y trabaja profundamente con genética y tiene un montón de información súper buena en ese libro de cómo realmente mucha de la experiencia física que tenemos con nuestros cuerpos no viene de los genes. Y se ha dicho por décadas que somos lo que somos porque los genes lo mandan así. Y en este libro está diciendo, no, lo siento mucho, pero no es real. No tenemos suficientes genes como para codificar todas las proteínas que tenemos. Y no tenemos, no hay tantos genes como para realmente hacer todo lo que hacemos en nuestro cuerpo. Hay un montón de información que influye en cómo funciona nuestro cuerpo, que no proviene literalmente de los genes. No sabemos de dónde viene, dice en este libro. Pero lo súper cierto es que podemos modular cómo se comportan esos genes. Y esto me parece súper valioso para cualquier persona que haya nacido con la historia familiar que le han dicho, en nuestra familia tenemos todo el mundo esta clase de enfermedad o en nuestra familia hay tendencia a tal enfermedad porque lo han tenido los abuelos, ¿no? Los antepasados han tenido esta clase de enfermedades y tú has nacido con eso, así que te toca a ti también en tu legado. Y eso nos ha pasado. O sea, ya sea un diagnóstico concreto o una leyenda familiar, lo hemos escuchado todos. Y este libro me pareció buenísimo por el tema de que te está demostrando desde un punto de vista científico que realmente no es así. Y lo que ayer dijeron en la convención de doTERRA es que los aceites esenciales están teniendo un efecto epigenético. Y eso me pareció el bombazo del siglo. Así que bueno, cuando averigüe más del tema, os contaré del tema en la medida en que me dejen hablar del tema, porque por supuesto que no podemos hablar de enfermedades, pero sí podemos hablar de una influencia. Y doTERRA evidentemente señalizó que este experimento se hizo sobre células en un laboratorio in vitro, que entonces podemos extrapolar que va a haber un efecto en nuestro cuerpo, pero tenemos que hacer llegar esa sustancia a todas las células del cuerpo si queremos tener un efecto similar, asumiendo que lo que sucedió in vitro se pueda reproducir in vivo. O sea que ahí tenemos unas cuantas salvedades, también se han cubierto las espaldas. Y todos aquellos que hayáis escuchado hablar, a los científicos que hablaron en la convención ayer, si los conocéis, si les habéis escuchado hablar anteriormente, os daréis cuenta de que están mordiéndose la lengua y han estado hablando de una forma tan precavida que es que me daba pena escucharlo. El Dr. Hill es muy explícito y ayer estaba como, oh, jolines, no puedes hablar en claro, pero es que no les dejan hablar en claro. Así que estoy súper feliz de lo que nos han podido compartir y transmitir, pese a la enorme censura y restricciones que tenemos en este momento, pero es una noticia excelente. El informe este está publicado de doTERRA. Sí, que... ¿Cómo dijeron que se llamaba? ¿Dónde está mi tablet? Ah, no, mi tablet está abajo. Os pondré después en el campo de comentarios cómo se llamaba el estudio este, para que lo podáis buscar y leer, aunque sea con Google, los resultados de este estudio. Así que bueno, eso, creo que On Guard va a ser genial aplicarlo en nuestras vidas. Y bueno, gracias aquí los saludos que me estáis dejando desde México, la mayoría, y Nueva York y más México. Así que si os parece interesante el tema epigenética, compartir este vídeo para que más gente pueda enterarse.
Sí, Carol, realmente se notaba que no podían hablar, pero a mí me encanta. Tengo toda mi parte científica. Los que sabéis un poco de mi historia sabéis que yo he estudiado ciencias, me encanta todo lo que pueda ser demostración científica, porque si bien tengo la mente muy abierta y sé que hay muchas cosas que no son tangibles, cuando podemos demostrar algo de forma tangible, pues me parece genial. Así que eso, corta la emisión y os voy a buscar cómo se llamaba el estudio. Este era SIC algo, pero así os lo escribo porque dijeron está en la red. Así que será cuestión de ponerse en Google y poner ese nombre con doTERRA y buscar ese estudio. Es de 2014, lo hizo la doctora Stevens y lo han estado analizando todos estos años, pero creo que se publicó recientemente. No dijeron exactamente cuándo se publicó. Os lo haré llegar. Y bueno, por lo demás, seguimos viendo la convención. Hay más convención hoy día viernes y mañana día sábado, así que intentaré resumir lo que más me llama la atención de este par de días. Van a estar hablando de alivio, palabra clave para, si me he llegado hasta aquí, creo que lo puedo decir, dolor. Así que alivio, van a estar hablando de eso, y también de salud mental y estrés. Así que son los tres grandes campos de los tres kits que está proponiendo doTERRA, uno basado en OnGuard, otro en Deep Blue y Copaiba y otros similares, y el tercero de Adaptive, por supuesto, y Balance y todos estos similares. Así que bueno, súper interesante el tema y me viene genial porque quiero estar hablando de más temas relacionados con el estrés y salud mental, así que me va a dar mucha información para futuros vídeos. Por lo demás, feliz fin de semana de convención y nos vemos próximamente.